Tenemos en línea a Sandro Rojas Filártiga. Lo saludamos. Para charlar con vos en esta mañana. Sandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días a toda la mesa del público oyente. Gracias. Vos sabés que yo pensé mucho en vos y en tu tarea cuando por la fiesta, o mejor dicho, la conmemoración del 24 de marzo y tantas actividades que se hicieron a lo largo y a lo ancho del país, y todos con el mismo mensaje: tener memoria. Me parece que es un muy buen y un muy necesario mensaje. Tenemos que tener memoria histórica de todo lo que cada pueblo pasó, porque eso que nos pasó se puede volver a repetir si no tenemos memoria. Y vos, como director, productor, periodista, hombre del cine, hombre de los documentales, que se ha interesado tanto en lo que pasó el 5 de octubre del 75, me parece que tenés un capítulo, y acá en Formosa deberían llamarte cada 24 de marzo para recordar qué fue de esa época. Entre el 74 y el 76, ¿qué ocurrió en Argentina y en Formosa? ¿Por qué se llegó a la dictadura militar? ¿Y quiénes fueron los responsables históricos de esa situación? ¿Y cómo eso afectó a los formoseños, no? Absolutamente, Gabriel. Perdón. Coincido con tu mirada y con lo que decís. De hecho, hace un par de días hablaba con gente amiga y les comentaba que este año fue una especie de explosión, porque muchos publicaron en sus redes, sobre todo, de todo esto que mencionabas vos, de lo que pasó previo al 24 de marzo. Negar el 24 de marzo, porque viste que uno cuenta estas cosas y automáticamente sale algún trasnochado a decir que estamos negando el 24 de marzo. Justamente, no, estamos poniéndolo en contexto. Así es. El 24 de marzo no sucedió porque se levantó la Junta Militar y dio un golpe de Estado. Esto fue un pedido a voces de gran parte de la población. Casi todo el arco político clamaba porque los militares vuelvan a tomar un poder. No olvidemos que esto venía de hace décadas cuando Perón asumió en medio de un gobierno militar. Perón fue hijo de un gobierno militar, un gobierno de facto. Y bueno, el año 76 fue el último gobierno de facto, Dios quiera que así sea, ¿no? Porque los militares tienen que estar en los cuarteles, para eso están, y hay que honrar eso justamente, pero nadie pone en contexto por qué ese 24 de marzo. Y lo que pasó en Formosa justamente fue parte de ese contexto nefasto, cuando Montoneros, SERP, FAP, FARC asolaban el país a sangre y fuego, asesinando, poniendo bombas, secuestrando. Eso no se cuenta porque intentan neutralizar lo que uno cuenta, diciendo que está justificando el golpe militar. Una idiotez a todas luces, ¿no? Por eso este año me dediqué a hacer grupos de difusión y a mandar algunas cuestiones que tienen que ver con esto. El 24 de marzo, sí, coincido con que tiene que ser el Día de la Memoria, pero el Día de la Memoria completa. Y cuando yo menciono esto, hay gente que se tira los pelos, no le gusta, porque insisto, te señala con ese mote, diciendo eso, vos estás justificando el golpe. No, nada más lejano, estoy poniendo en contexto por qué fue el golpe. Los que se preguntan qué hace este señor que está hablando conmigo en el reportaje, Sandro Rojas Filártiga hizo un documental muy importante que debería ser pasado en todas las escuelas de Formosa, que es la historia del ataque guerrillero del 5 de octubre del 75, cuando los montoneros atacaron el regimiento de infantería de Monte 29. Sandro se tomó el trabajo con pasión, esto lo digo con pasión, con un sentimiento que lo hace un verdadero formoseño honorario, digamos, ¿no? Porque Sandro ha querido y quiere a Formosa, y se tomó el trabajo de atesorar, para que no se pierdan esas voces
le hizo reportajes a todos los sobrevivientes, a los familiares de los soldaditos formoseños que murieron el 5 de octubre. ¿Y por qué estamos hablando de este tema después del 24 de marzo? Porque el 24 de marzo del 76, el ejército, las Fuerzas Armadas hacen el golpe de Estado porque hubo una situación anterior que propició el golpe militar. Es más, los montoneros que atacaron el regimiento de infantería de Monte de 29 querían que el ejército dé un golpe de Estado para que el pueblo necesitaban eso. Claro, estaban en eso, para que el pueblo se rebele contra los militares, hacer caer el gobierno de Isabel Perón, y que ellos iban a hacer la conducción del pueblo en la lucha contra el ejército. Esa loca idea tenían ellos de que había que hacer caer el gobierno democrático. Recordemos, en esa época estaba la viuda de Perón, Isabel, como presidenta, hacer caer el gobierno democrático y enfrentar al ejército y ganarle la guerra al ejército. Imagínate, ¿no? La idea estúpida que tenían estos muchachos. Y para eso ellos quisieron provocar, quisieron mojarle la oreja al ejército. Y esa provocación, la provocación más importante, fue el ataque al regimiento de infantería de Monte 29. Cuando se tomó esa decisión, ellos sabían que estaban provocando al ejército y que le estaban dando la excusa que muchos militares necesitaban para dar el golpe. Y se prestaron para eso. Ellos quisieron el golpe, los montoneros. Sí, lo buscaban. Lo buscaban y Gabriel, también hay que señalar, serían un par de cosas. El gobierno de Perón, del general Perón y María Estela Martínez de Perón, había ganado años antes con casi el 63% de los votos. Quiere decir que el gobierno era muy legitimado en las urnas, estaba muy legitimado. Después hablamos de los matices, ¿no? Por supuesto, un gobierno que venía muy mal encuadrado, justamente por personas nefastas que estaban dentro del mismo gobierno, que boicoteaban justamente a la figura de María Estela Martínez de Perón, que por supuesto no estaba a la altura de la presidencia, pero bueno, era un gobierno democrático, y para eso están las urnas, ¿no? Para refrendar luego si te gusta o no te gusta, si está haciendo bien las cosas o no. Luego, lo que decís vos, el gobierno de Montoneros, el gobierno fallido, Montoneros y el ERP y todas estas organizaciones armadas, combatían al ejército oligarca de los oficiales, decían ellos. No obstante, entraron un domingo a la tarde al regimiento cuando sabían que oficiales había 2 nada más, porque la inteligencia estaba hecha a través de Mayol, el traidor entregador del cuartel. Quiere decir que hicieron todo mal, y por supuesto combatían un ejército que a todas luces había una desproporción de fuerza, ¿no? Obviamente, si ellos atacaban y el gobierno y el ejército respondía, iba a ser desproporcionado. Y así fue, porque perdieron en todos los combates que enfrentaron a las Fuerzas Armadas. Insisto, esto, lo que hablamos es en un periodo democrático. Sí. Por eso el 24 de marzo pasado, muchas voces empezaron a alzar, no a favor del gobierno militar, por supuesto eso tiene que estar loco para hacer eso, simplemente señalando que hubo un contexto que hay que mencionarlo, porque a muchos no les gusta, no les conviene que se mencione este contexto, porque si no su lucha tonta, estúpida, cae por su propio peso. Como dije antes, el gobierno estaba legitimado en las urnas. Entonces es muy particular, muy extraño ver qué combatían. Querían instalar un gobierno de tinte comunista, como estaba ya en algunos países. De hecho, muchos soldados de estas organizaciones armadas, y hablo de soldados porque ellos hablaban de ejércitos, ¿no? Sí. Por eso mencionaba que fue una guerra totalmente desproporcionada, insisto, pero una guerra al fin, porque las mismas organizaciones armadas le señalaban así. Entonces estos muchachos se formaron en Cuba, en Checoslovaquia, en la antigua Unión Soviética, venían de ideologías que nada tienen que ver con el mundo occidental y con las costumbres argentinas, ¿no? Pero bueno, la querían imponer, por supuesto perdieron. Hoy por hoy, cuando uno ve algunos atisbos de volver a esas épocas, esta gente no evolucionó, no creció, sigue con el mismo con la misma mente de aquellas épocas que, insisto, me repito la frase, nada tienen que ver con Argentina, ¿no? Sandro, a ver, vamos a ubicarnos. El 24 de marzo
es el recuerdo del golpe militar. El 5 de octubre del 75, solamente 5 meses antes, los montoneros deciden atacar el regimiento de infantería de monte de Formosa para provocar una desestabilización, una conmoción política, desestabilizar el gobierno de Isabel, gobierno democrático, atacan el regimiento de Formosa en la época democrática, y cuando el peronismo vuelve al poder, muchos años después, y cuando viene el kirchnerismo en el poder, ellos ven como que el ataque al regimiento hay que ocultarlo. El ataque al regimiento hay que ocultarlo, no hay que hablar de eso, no hay que hablar de los soldados muertos, porque si se habla de lo que pasó en Formosa, es como que quedan mal los montoneros. Y como el kirchnerismo hizo un matrimonio político con esa gente, y tuvo a altos rangos de los montoneros con ellos, es más, incluso Cristina abre la puerta de su familia, y su hija luego termina siendo pareja del hijo de un famoso montonero, ¿no es cierto? Sí. Y el único nieto, la nieta es de Cristina a través de Flor, de Florencia, es hija de un familiar de un alto jefe montonero. A tal punto llegó este matrimonio, por eso no solamente fue un matrimonio político. Esa gente les duele lo que pasó en Formosa porque los hace quedar mal, ¿no? Cuando se habla... Y ellos lo saben, y ellos lo saben eso. Claro, ellos odian que se hable del ataque de Formosa. Sí, totalmente. Sí. Y todos los formoseños deberíamos sentirnos discriminados cuando vemos que en los monumentos con los nombres de los héroes y los muertos y las víctimas de la violencia, del terror, aparecen solamente muertos del bando montonero, pero no aparecen los soldados suboficiales y oficiales que murieron asesinados por los montoneros o por las fuerzas de la guerrilla. Es decir, se cuenta una parte de la historia y no se cuenta la otra parte. Y como todo el mundo dice, el 24 de marzo tiene que ser el homenaje de la memoria histórica de lo que ocurrió en Argentina en esa época. Coincido. Yo creo, Gabriel, que eso es fruto, creo, no estoy seguro, eso es fruto de un odio visceral que hay en este tipo de ideologías, ¿no? Si vos estás en la vereda enfrente, sos un enemigo a matar directamente, que así lo hicieron, por supuesto, ¿no? Porque estaríamos hablando hasta mañana de todos los muertos por la subversión. Entonces esos muertos tienen que estar, aparte, se los mata dos veces, ¿no? Primero, como se dice, ¿no? Con la muerte concreta, después con el olvido. Por eso mismo, en tu caso, en mi caso, de miles de personas, te aseguro que son miles, intentamos preservar la memoria de estos héroes, porque para mí son héroes, que salvaguardaron la democracia, ni más ni menos, ni más ni menos. Y ellos detestan esta idea, porque ellos golpeaban la democracia, querían desestabilizarla, querían que se acabe la democracia. Como digo siempre, que se vote no quiere decir que haya democracia, simplemente se vota. En Corea del Norte también se vota, y es bizarra la idea esa, si se quiere, pero hay que seguir manteniendo esta parte de la historia. Tuve la enorme fortuna de hace 15 días invitar a los soldados formoseños, que 4 han ido hasta Salta, para presentar el libro Memoria de un Combate. Estuvieron en Tartagal y en Salta Capital. Y te puedo asegurar, Gabriel, que la avidez por saber esta parte de la historia es muy grande, porque intentan, por supuesto, cerrar espacios, ¿no? Cuando uno busca un lugar para este tipo de presentaciones, los lugares son muchísimo menos. Ahora, si intentaríamos contar la historia del Che Guevara, nos estarían ofreciendo lugares. Pero yo no cuento la historia ni de perdedores ni de traidores a la humanidad, ni nada de eso. Así que yo cuento la historia de héroes. En este caso, héroes de Formosa o héroes que combatieron al enemigo interno / externo, ¿no? Porque el interno
pero formado en el exterior, y eso, bueno, por más que les duela, hay que contarlo, Gabriel, hay que contar esta parte de la historia, y la memoria tiene que estar completa. Tu libro y tu trabajo de como documentalista de video tiene varios nombres, todos son del mismo tema, El honor y la gloria, Los héroes de Formosa, todo lo que recuerda aquel 5 de octubre, y lo desarrollás de distintas maneras, con charlas, debate, pero siempre tratando de que la gente se interese y luego se hable y se discuta, y que venga el que diga lo contrario y lo charlamos, es decir, en universidades, en salas de donde hay alumnos, donde cualquiera puede opinar, ¿no es cierto? Porque lo rico y lo interesante es que haya opiniones. Y a ver, y acá en Formosa a mí me llama mucho la atención que todos decimos sí, pobrecitos, los soldaditos nuestros, olvidados, hay una deuda de la sociedad con ellos, tenemos que recordarlos, pero cuando llega el momento de votar la pensión para sus familiares, recordemos que todos los familiares de los guerrilleros muertos cobraron hace muchísimos años miles de dólares, y todavía los parientes de los soldaditos formoseños no tuvieron ese resarcimiento. No, ya lo dijo el general Perón, que tanto les gusta citar, ¿no? El órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Creo que les tocan el bolsillo y braman. Gabriel, acá hay una deuda desde hace casi 50 años, ¿no? 48 se cumple este año, con la familia de los héroes de Formosa. Y menciono héroes porque esos son héroes. Ayer cumplió años Cástula Torales, la mamá de Marcelino Torales, caído en el edificio de guardia aquel 5 de octubre. Cástula cumplió 93 años, y con 93 años aún no vio justicia. Yo ayer en las redes mencionaba, ¿no? La saludaba, por supuesto, le mandé un mensaje y la saludé en las redes, y señalaba que Cástula y todos los familiares, ¿no? Pero lo mencioné en Cástula, nunca una palabra de odio, de rencor, de abominación hacia los montoneros. Siempre paz, concordia. Eso es lo que recojo de los familiares y de los soldados formoseños, que no hay odio. Sin embargo, cuando vas al otro lado, recién mencionabas mis charlas de debate, a mí por suerte no se me dio ningún díscolo, salvo en una ocasión que alguien intentó alzar la voz, y lo bien que hizo, ¿no? Porque para eso estamos, hablando a favor de montoneros. Pero esa persona lo hizo a los gritos, proferiendo insultos. No hay capacidad de diálogo, no hay capacidad de debate, no tienen capacidad de diálogo, intentan neutralizar o criminalizar tu pensamiento, porque para eso están, ¿no? Para intentar cortarte las piernas, como dijo algún jugador de fútbol. Y yo voy a seguir, lo lamento por ello, ¿no? Pero yo voy a seguir, de hecho la semana que viene voy a estar allá. El jueves llego a Formosa, pero esta vez por Malvinas, ¿no? Por primera vez voy a transitar la vigilia de Malvinas, y voy a dar algunas charlas en este sentido y en mi amada Formosa. Así que estaré en algunos días ahí en la bella provincia norteña. Gracias, Sandro, porque hiciste carne este amor por la provincia, no siendo formoseño. Sí. Sandro es un porteño de familia de origen paraguayo, de gente que se fue de Paraguay precisamente por defender sus ideas y por la tarea de periodistas, ¿no es cierto? Vos tenés periodistas en tu familia. Mi abuelo fue asesinado justamente por ese tema. Mi abuelo fundó un diario, El Territorio, que hoy sigue estando, creo que Misiones ahora. Sí. Y bueno, fue asesinado en el año 47 era peronista. Mi abuelo se había hecho peronista, había nacido en Asunción y vino escapado de Paraguay y se hizo peronista, y justamente por cuestiones ideológicas fue asesinado. Y sí, yo nací en el porteñísimo barrio de La Paternal, más porteño imposible. Crecí acá en mi querida Buenos Aires, tan loca y tan bella, pero mi hogar
sin dudas, tengo mi base en Formosa, mi corazón está allá. Algún día me lo podré explicar, o creo que no, quizá no me lo vaya a explicar nunca, y en eso radica la maravilla, ¿no?, de sentirme formoseño por adopción, ¿no? Totalmente. Sandro, te agradezco mucho, siempre lo hago. Te agradezco por esto. Sí, te agradezco a vos, Gabriel, por los espacios. Y no aflojes, ¿eh? Es necesario. El debate que vos proponés es un debate al que muchos le tienen miedo acá en Formosa y no les gusta hablar del tema, ¿eh? Hacen homenajes. No, en absoluto, no de aflojar. Sí, no. Hacen homenajes, baten el parche un día por año, el 5 de octubre, y después tratan de que se olvide lo antes posible. Como digo yo, irónicamente, la temporada alta de la fecha, ¿no? Claro. Temporada alta del 5 de octubre, ese 5 de octubre, Malvinas 2 de abril, después nos olvidamos todo el año, total. El olvido está de moda acá, pero bueno, hay que seguir molestando porque a los poderosos estas cosas les molestan y mucho. Totalmente. Sandro, bueno, acá le mandan saludos a Sandro Bernardo Silva, ex soldado clase 1962 de Villa 213, le manda saludos. Bueno, saludos a Bernardo y espero que se pueda acercar a la ciudad de Formosa, que el 4 de abril en la Universidad Nacional está prevista una proyección de una de mis películas, El honor y la gloria, que habla sobre la posguerra de Malvinas, y ahí va a haber una charla de debate también abierta al público, y esta proyección, así como la del noviembre pasado, la organiza el Centro de Estudiantes de Línea Azul de la Universidad de Formosa, y la verdad que ver a estos chicos tan movilizados por cuestiones de patria, por cuestiones por causas justas y patrióticas, como digo siempre, es emocionante. Jóvenes muy comprometidos con nuestra bandera. Bien. Te mando un gran abrazo, Sandro. Gracias. Sandro. Gracias, saludos ahí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vos.